Bueno, yo realmente creo que hay tres cosas que se aprenden en este tipo de experiencias, ¿no? La primera es perder el miedo, es decir, puedes hacer más cosas de las que te crees, tienes que creer en ti y puedes hacerlas. La segunda es valorar mucho más lo que tienes. Seguramente al comparar con lo que van a ver, van a valorar mucho más lo que ellos tienen. Y la tercera, que el fracaso forma parte del éxito, es decir, que te caes varias veces y otras te levantas y forma parte del juego. Vamos a explicar la dinámica de este campamento, de este campus. Vamos a dar la oportunidad a que se conozcan entre ellos con unas presentaciones breves en modo speed dating. A partir de ahí voy a proponer una dinámica de trabajo por equipos que ya os sorprenderemos con ella, va a ser transversal a lo largo de todo el campamento y en el último día sacaremos conclusiones. La Cátedra de Cultura Empresarial, porque estáis aquí pero a lo mejor no sabéis exactamente lo que es, llegasteis por casualidad y no sabéis exactamente lo que es una institución que se funda hace 25 años. Como hemos comentado últimamente, Carlos Pascual, que es el presidente y siempre lo pone de manifiesto, que la relación de la empresa, el mundo empresarial y la universidad ha sido algo que históricamente no es como vosotros seguramente percibís ahora. Hace 25 años, si eras un profesor universitario, si te ponías a tener una actividad como para ganar dinero aparte, era como demonio. A la gente todo bien, solo has de regular el tiempo y la distancia. Y hay gente que quieres tener como súper cerca todo el rato, y hay gente que para estar bien, pues has de tenerlo ahí y verte 2 veces al año. Pero si regulas eso, con esa persona estás bien. Ahora bien, si esa persona de 2 veces al año la tienes todos los días, pues va a ser más. Si tenéis que elegir a alguien para una empresa, mi titular es que aporte valor al proyecto, siempre va a ser mejor, y que se involucre porque le motiva y le ilusiona el proyecto.